Si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a hacerlo ahora mismo. Soy Kirill y hoy quiero compartir contigo una historia impactante que me llegó desde Madrid, España. Esta es la historia de Marta, una joven que llegó a la capital con la ilusión de empezar una vida nueva al lado de su prometido, Daniel. Él era un chico amable y atento, hijo único de una mujer llamada Carmen, quien al principio se mostraba cordial, pero con el paso del tiempo empezó a encender en Marta una sospecha cada vez más grande. Marta había crecido en un pequeño pueblo de Andalucía, rodeada del cariño de sus padres y el bullicio de sus vecinos. Cuando conoció a Daniel en una feria local, quedó maravillada con su forma de ser. Él la invitó a visitar Madrid, ciudad donde había crecido, y allí fue cuando ella se topó por primera vez con su futura suegra, Carmen. Los primeros encuentros fueron agradables. Carmen recibió a Marta con una sonrisa que aparentaba ser honesta. Le dijo que la veía como a una hija y que no podría imaginar a una persona más adecuada para su hijo. Sin embargo, con el transcurrir de los días y las semanas, las conversaciones de sobremesa mostraban pequeñas señales de incomodidad. Marta notaba un gesto casi imperceptible de contrariedad en Carmen cuando Daniel la elogiaba, como si en el fondo le molestara que su hijo fuera tan feliz con alguien que no fuera ella. Daniel trabajaba como profesor de historia en un instituto de Madrid, mientras que Marta se empleó en una clínica dental cercana a la casa familiar, donde los tres compartían techo temporalmente. El plan inicial era quedarse en casa de Carmen hasta encontrar un piso propio, algo que no debía tomar demasiado tiempo, según Daniel, pero la búsqueda se complicaba y terminaban prolongando la estancia. Desde muy temprano, Carmen tenía la costumbre de preparar la comida para todos. Su paella dominical era famosa entre los vecinos de la calle donde vivían, incluso la madre de Marta, cuando fue de visita, quedó encantada con la sazón de Carmen. No obstante, a medida que pasaban las semanas, Marta empezó a sentir un malestar estomacal recurrente cada vez que comía algo que la suegra cocinaba. «Marta, ¿te encuentras bien?», le preguntaba Daniel, preocupado, al verla pálida en varias ocasiones. «Sí, es solo que quizá no me ha caído bien el almuerzo». «No te preocupes», respondía ella, restándole importancia para no alarmarlo y, sobre todo, para que Carmen no se sintiera ofendida. El asunto parecía ser un simple problema de adaptación a nuevos sabores. Sin embargo, esos malestares se agudizaban, dolores estomacales, mareos, a veces un vértigo que la obligaba a quedarse en cama un par de horas. Le llamaba la atención que Daniel, en cambio, no experimentara nada de eso. A veces se preguntaba si sus dolores podrían deberse a la tensión de vivir con su suegra. Tal vez era algo meramente psicológico. Pero esa teoría se tambaleaba cuando, de manera esporádica, Marta notaba un sabor extraño en su plato, un regusto amargo o demasiado salado que no se correspondía con la exquisitez que los demás describían. El otoño llenaba las calles de Madrid con hojas doradas y las tardes se acortaban. Carmen mantenía la casa impecable, se ufanaba de tener la mejor limpieza del vecindario. Marta no podía quejarse de la hospitalidad que la rodeaba. Pero ese extraño recelo que empezaba a sentir había desembocado en un hábito inaudito. Cuando Carmen no miraba, Marta se deshacía de parte de su comida. Al principio lo hacía por vergüenza de no poder comerla entera. Pensaba que tal vez su suegra usaba ingredientes muy pesados y no quería que se sintiera mal si ella no se terminaba el plato. Una noche, Carmen preparó un cocido madrileño que llenó la casa de un aroma reconfortante. Daniel y Marta se sentaron a la mesa mientras Carmen terminaba de servir. «Aquí está», exclamó con entusiasmo. Marta sonrió e intentó probarlo con la misma motivación, pero un ligero mareo volvió a asaltarla. «No puede ser», pensó, «esto es cosa mía, seguro que son los nervios». Tras un par de cucharadas, sintió algo grumoso que se quedó en su lengua. Tosió, intentando no mostrar su incomodidad. Daniel, mientras tanto, saboreaba el plato sin problemas.
Carmen la miró de reojo, como evaluando la reacción de Marta, y dijo: ¿Te gusta, querida? Lo hice con todo mi cariño. Marta se obligó a sonreír. Está muy rico, muchas gracias, Carmen. La cena siguió en silencio. Carmen llevaba la conversación preguntando a Daniel por su día en el instituto, como si Marta no estuviera allí. Una vez que terminaron, Marta se ofreció a recoger los platos. Al estar sola en la cocina, notó una sustancia pegada en el fondo de su plato, algo que parecía un sedimento denso. La observó con aprensión y decidió limpiarlo lo más rápido posible antes de que alguien la descubriera. Marta comenzó a experimentar más a menudo esa sensación de recelo. Se decía que quizá eran imaginaciones suyas, pero su intuición insistía en que algo no encajaba. Optó por observar con disimulo las actividades de su suegra en la cocina. Carmen usaba frascos de especias que no estaban etiquetados con sus nombres originales. Marta alcanzó a ver uno con un polvo blanco que no reconoció. Un domingo por la tarde, mientras Daniel trabajaba en unas correcciones y Carmen veía la televisión en la sala, Marta entró a la cocina con el corazón acelerado. Necesitaba averiguar qué contenían esos frascos. Revisó primero un armario, nada fuera de lo normal, solo pimienta, azafrán, pimentón. Hasta que encontró un bote sin etiqueta y dentro un polvo blanco muy fino. Lo olió con cautela y se le revolvió el estómago. No supo identificarlo, pero tenía un olor ligeramente metálico. ¿Acaso puede ser algo tóxico?, se preguntó, sintiendo una punzada de miedo en el pecho. En ese preciso momento, escuchó pasos en el pasillo y se apresuró a dejar todo como estaba. Abrió la nevera simulando buscar algo y Carmen apareció en la puerta de la cocina con el ceño fruncido. ¿Te ayudo en algo?, preguntó con una sonrisa que no alcanzaba a suavizar su mirada inquisitiva. No, solo buscaba un poco de agua fría, respondió Marta, con la garganta seca por los nervios. Marta disimuló y salió de la cocina con una botella de agua en la mano. El corazón le latía a toda velocidad. Ya no sabía si estaba dejando volar la imaginación o si realmente su suegra guardaba algo peligroso. Esa noche le comentó a Daniel que tal vez deberían darse más prisa en encontrar un piso propio. Él, sin tener idea de lo que sucedía en la mente de Marta, asintió y respondió: Sí, cariño, yo también quiero que tengamos nuestro espacio. Pero sabes que la situación de los alquileres en Madrid está complicada. Lo sé, pero tal vez no estamos buscando con suficiente empeño. Podríamos, no sé, mirar en barrios un poco más alejados del centro, aunque el trayecto al instituto sea más largo para ti. Lo consideraré, prometió Daniel. Marta sintió un ligero alivio, pero sabía que mudarse no sería inmediato y que mientras tanto tendría que seguir compartiendo comidas con Carmen. Se le ocurrió que, en lugar de comerlo todo, podía deshacerse en secreto de la comida. Así si hay algo raro, no me hará daño, pensó. Pocos días después, Marta empezó con su plan. Se ofrecía a servir la mesa, a ayudar con la limpieza, siempre con la intención de quedarse a solas en la cocina. Cuando veía la olla de Carmen, a veces sacaba discretamente parte de su ración y la tiraba por el fregadero o la metía en una servilleta para luego desecharla en la basura comunitaria. Lo hacía con sumo cuidado para que Carmen no la descubriera. En ocasiones, notaba que Carmen la observaba desde la puerta o desde la ventana interior que conectaba la cocina con el patio. Esa mirada la hacía sentir escalofríos. Pero también tenía la impresión de que su suegra no terminaba de confirmar sus sospechas. Tal vez Carmen creía que Marta era simplemente quisquillosa con la comida o que no tenía hambre. Un lunes por la noche, mientras acababa de desechar la comida, Daniel entró repentinamente a la cocina. Marta pegó un respingo y casi dejó caer el plato al suelo. Daniel se alarmó. ¿Estás bien? Te noto muy nerviosa últimamente. Es el trabajo,
y supongo que todavía no me termino de acostumbrar a la rutina de aquí, improvisó Marta. Cariño, si necesitas hablar de algo, dímelo. ¿Estás teniendo problemas con mi madre? Marta tragó saliva. No, tranquilo, tu madre me trata bien. Solo estoy un poco estresada. Daniel la abrazó y le dio un beso en la frente. Ella sintió una culpa enorme por ocultarle la verdad, pero no sabía cómo explicarle que sospechaba que su propia madre estaba haciendo algo tan atroz. Los días se convirtieron en un vaivén de tensión, silencios, sonrisas forzadas y, sobre todo, secretos. Marta se las apañaba para tirar la comida, fingir ante Daniel y disimular ante Carmen. Sin embargo, con frecuencia escuchaba ruidos extraños en la noche. Tenía la impresión de que Carmen rondaba su habitación, como si vigilara algo. Una tarde, tras regresar del trabajo, Marta pasó por la cocina antes de subir a su cuarto. Encontró a Carmen revolviendo unas cacerolas con expresión seria. Al entrar, Carmen le dedicó una mirada incisiva. ¿Daniel vendrá tarde hoy?, preguntó la suegra, sin intentar disimular su frialdad. Sí, tiene reunión con los profesores, respondió Marta, sintiendo un nudo en la garganta. Bien, entonces cena conmigo. Quiero que hablemos. Marta no tuvo escapatoria. Por favor, que no sea algo grave, pensó, intentando mantenerse tranquila. Esa noche, Carmen sirvió un estofado con patatas y carne. Se sentaron frente a frente, las dos en un silencio ensordecedor al principio. Marta, dime la verdad, inició Carmen. ¿Te disgusta mi comida? No, no es eso, respondió Marta con apresuración. Es solo que, últimamente he estado con problemas digestivos y prefiero no comer demasiado. Ah, claro, problemas digestivos, repitió Carmen, ladeando ligeramente la cabeza. Entiendo. La mujer comió un par de bocados y de pronto dejó la cuchara a un lado. Clavó sus ojos en Marta. Daniel es mi único hijo. Me esforcé toda la vida por cuidarlo. ¿Crees que me gusta verte aquí quitándole su tiempo, arrastrándolo a planes que no lo benefician? No entiendo, susurró Marta, sintiendo que se le secaba la boca. ¿O te piensas que soy ingenua? Yo sé lo que estás haciendo. Marta tragó saliva. ¿Carmen sabría que tiraba la comida? El corazón le latió con fuerza. Carmen no añadió más. Bajó la vista, se centró de nuevo en su plato y siguió comiendo. El silencio se extendió como una nube oscura en la casa. Las semanas pasaron. Daniel notaba la creciente distancia entre su madre y su prometida, pero seguía achacándolo al estrés y a la dificultad de la convivencia. Marta, por su parte, observaba con atención cada movimiento de Carmen y cada condimento que añadía a la comida. Ya casi no comía nada de lo que ella preparaba, y su salud había mejorado. Empezaba a pensar que quizá todo eran exageraciones suyas, cuando un suceso particular cambió todo. Una noche, tras una discusión sutil en la hora de la cena, Carmen había criticado a Marta por su forma de acomodar la mesa. Marta notó que Daniel se levantó con una cara de malestar. Me siento raro, iré a descansar, comentó, dándole un beso en la frente a su prometida. Subió a la habitación y Marta quedó preocupada, pues era la primera vez que Daniel se sentía así después de comer. Carmen, mientras tanto, frunció el ceño como si aquello la hubiera tomado por sorpresa. Marta fue a la cocina a buscar un vaso de agua con un sobre de sales de rehidratación para dárselo a Daniel, pero encontró algo que la dejó helada, un frasco sin etiqueta volcado sobre la encimera, derramando parte de su contenido blanco. Rápidamente, recordó el polvo misterioso que había visto antes. Se apresuró a recogerlo con papel de cocina y, sin pensarlo demasiado, guardó un poco de ese polvo en una bolsita de plástico que encontró en un cajón. Con el corazón en la garganta, subió a la habitación y encontró a Daniel con la frente perlada de sudor, pero dormido o semi-inconsciente.
Marta lo arropó y se sentó a su lado, aterrada. Decidió que, en cuanto pudiese, llevaría esa bolsita a analizar. Al día siguiente, se excusó en el trabajo diciendo que debía hacerse unos análisis de rutina. Fue a una clínica cercana, donde conocía a un antiguo compañero de la universidad que trabajaba en el área de laboratorio. Le pidió, casi suplicando, que examinara el polvo que traía. Él accedió con cautela, no sin antes pedirle explicaciones. A lo que Marta le contó una versión resumida de sus temores. Un par de días después, el compañero de Marta se comunicó con ella, consternado. Marta, esto no es una especie común. Encontramos rastros de una sustancia tóxica. No es algo fácilmente reconocible, pero podría ser perjudicial para la salud si se ingiere en pequeñas dosis continuadas. Marta sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Con la voz temblorosa, le agradeció y colgó. De inmediato recordó todos esos malestares que había tenido. Recordó cómo Carmen siempre la miraba con un retintín de desprecio. Y lo más escalofriante, Daniel se había sentido mal justo la noche anterior, tal vez porque Carmen cometió un descuido con la dosis o se equivocó de plato. Ya no había duda, Carmen estaba intentando envenenarla. O al menos existía una altísima probabilidad. Marta temblaba de ira y de miedo. No sabía si enfrentar a Carmen directamente, si decírselo a Daniel o si acudir a la policía. Dudó, sintiendo que todo podría derrumbarse a su alrededor. Decidió, en primer lugar, asegurarse de que Daniel no corriera más riesgo. Esa noche le pidió que cenaran fuera, y él aceptó encantado, feliz de tener un rato a solas con ella. Carmen puso mala cara y no se unió al plan, refunfuñando que prefería quedarse en casa. En la cena, Marta no pudo mantener la compostura. Daniel notó su tensión y la animó a desahogarse. Finalmente, ella explotó. Daniel, tengo que decirte algo muy serio. Tu madre, creo que nos está intentando hacer daño. ¿Qué? Eso es imposible. Exclamó él, aunque su expresión reflejaba inquietud. No lo es. Tengo pruebas de que en la cocina usa una sustancia tóxica, y esa sustancia me estaba provocando malestares durante semanas. Creo que ayer tú caíste en su trampa por error. Daniel la miró con estupor. Al principio se resistía a creerlo, pero la determinación en los ojos de Marta, y sobre todo la bolsita con el polvo que ella le mostró, lo dejaron sin palabras. Sintió náuseas al imaginar que su propia madre hubiera podido atentar contra la mujer que amaba. Regresaron a casa esa noche con un plan, intentarían conseguir una prueba definitiva, una confesión de Carmen o un testigo de sus acciones. Daniel, muy nervioso, accedió a enfrentarse a la situación. A la mañana siguiente, mientras Carmen creía que Marta estaba en el trabajo, ella se ocultó en el patio interior. Daniel fingió salir como siempre, pero se quedó en la planta superior. Desde allí, tenía una vista parcial de la cocina a través de la barandilla de la escalera. Eran alrededor de las 11 cuando escucharon a Carmen hablar por teléfono con alguien. Sí, ese polvo se lo ponía en la comida a la desgraciada. No, todavía no lo he utilizado todo. Tengo que tener cuidado porque Daniel podría darse cuenta. No puedo permitir que esa chica se case con mi hijo. Voy a hacer lo que sea para impedirlo. Marta sintió un escalofrío y miró a Daniel con el alma hecha pedazos. Él estaba pálido, las manos crispadas. Ya no quedaba la menor duda. La madre de Daniel reconocía abiertamente que había estado poniendo el tóxico en la comida de Marta. Fue en ese momento cuando Carmen colgó el teléfono y se volteó. Daniel, bajando la escalera, la encaró. «Mamá, ¿qué has hecho?», le preguntó con voz ronca, conteniendo la ira. Carmen se sobresaltó y se quedó helada al ver a su hijo. «Daniel, hijo, no es lo que parece». «Lo es. Te acabo de escuchar».
gritó él con un temblor en la voz. Le estabas poniendo algo a la comida de Marta. Marta entró a la cocina con paso firme. Aún con el miedo perforando su corazón, no dudó en alzar la voz. Carmen, ¿por qué me odias tanto? ¿Qué te he hecho para merecer esto? La mujer miró a su nuera con una mezcla de odio y desesperación. Te metiste en mi familia. Daniel es mi vida, y tú solo vas a apartarlo de mí. No podía permitir que destruyeras nuestra relación. Se hizo un silencio sepulcral. Daniel parpadeó, intentando asimilar las palabras de su madre, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Apretó los puños y replicó. Mamá, esto es enfermizo. ¿Cómo se te ha ocurrido atentar contra la vida de Marta? ¿Te das cuenta de la barbaridad que has hecho? Carmen abrió la boca para intentar justificarse. Pero solo salió un balbuceo. Todo su discurso quedó reducido a la constatación de una realidad cruel, había llevado sus celos y su resentimiento a un punto de no retorno. En ese momento, llamaron a la puerta. Daniel había llamado a la policía antes de bajar. Un par de agentes entraron, alertados por los gritos, y Carmen quedó acorralada. No hubo gritos desesperados ni escenas dramáticas, Carmen simplemente se derrumbó, llorando mientras la esposaban. Todo salió a la luz, la sustancia que usaba era una toxina que provocaba daños leves a mediano plazo, pero podía llegar a ser mortal con la dosis suficiente y repetida. La noticia sacudió al barrio entero. Vecinos que conocían de toda la vida a Carmen se negaban a creerlo. Sin embargo, las pruebas en el laboratorio y la confesión parcial que había realizado por teléfono dejaron en evidencia su delito. Daniel, destrozado, cortó la relación con su madre, al menos temporalmente. Se hundió en la tristeza y la culpa por no haber sospechado antes. Marta, por su parte, tuvo que pasar semanas recuperándose del shock y lidiar con las secuelas emocionales de saberse víctima de un intento de envenenamiento. Sin embargo, el profundo amor que compartían los ayudó a mantenerse unidos. Entre investigación policial y juicios, la pareja logró encontrar un piso pequeño en las afueras de Madrid. Empezaron desde cero, con el propósito de sanar y construir un futuro libre de la influencia tóxica de Carmen. Tiempo después, Marta y Daniel contrajeron matrimonio en una ceremonia discreta. Ni siquiera se mencionó a Carmen, quien seguía enfrentándose a los cargos en su contra. Los padres de Marta y algunos amigos cercanos acudieron a la ceremonia, que fue sencilla pero cargada de ternura y emoción. Al fin y al cabo, el amor había prevalecido sobre el miedo. Y así termina esta historia escalofriante pero realista. Una historia que nos enseña que a veces los mayores peligros pueden venir de personas muy cercanas y que no siempre la familia es garantía de amor y apoyo incondicional. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha impactado esta historia, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Soy Karel, y me despido con el deseo de que compartas este relato para que más personas estén atentas a las señales de alerta en su entorno familiar. Hasta la próxima.